Pues seguimos en Más de Uno Sagunto y un martes más abrimos nuestra sección de Ecos del Pasado en Tierras de Morvedre. De ahí esta sintonía. Ya nos acompaña Carmen Rosario, cronista e investigadora. Buenas tardes de nuevo, Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, y hoy vas a hablarnos de palacios y casas nobiliarias que tenemos aquí en Morvedre, concretamente en Sagunto, si no me equivoco, ¿no? Sí. Los Armengol. Sí, es un poco la continuación de lo que hablamos el otro día, Bien. que estuvimos hablando de los Anjou y de su palacio. Sí. Pues ahora vamos a hablar también de los Armengol, que además estaban emparentados con esta familia. Fíjate, bueno, ¿dónde están ubicadas estas casas? Más que nada para ponerle cara a la casa y después situarnos en ella e intentar ver todo lo que nos estás contando. Pues la casa familiar era la que estaba en la calle Caballeros. Sí. Que mucha gente le sonará o conocerá porque después de una restauración que hicieron en la propia casa se encontró una columna romana y está encastada en la pared. Entonces, Bien. si vas caminando por la calle Caballeros... Cuando veas la columna incrustada, es esa, ¿no? Sí, un poquito más subiendo, digamos, hacia Santa Ana. Sí. Ya ha pasado pues Fundación Bancaja, mano izquierda, está esta casa, que además era mucho más grande y luego se compartimentó, como pasa muchas veces en estas mansiones. Muy bien. Pues ahí estaba. Y tenía un escudo nobiliario también. Ahora la vemos sin... Ahora no tienes escudo, qué pena. No, está guardado, pero sí que se conoce. Bien. De todas formas, sus armas heráldicas están también en otra casa que conocemos muy bien y que hablamos también el otro día, que es la llamada Casa del Scubertorer. Esta está en la subida al castillo. Vale, perfecto. Donde estaba el Mesón Felipe. Perfecto. Pues esa sí que tiene todavía el escudo. Es un escudo más moderno. Ajá. Porque es de finales del siglo XVIII. Sí. Casi se adentra el siglo XIX, pero retoma las armas antiguas que tenían los Armengol y otras familias también. Bueno, pues vamos a hablar de estas familias. La familia Armengol, ¿qué supuso? Su historia, su pasado y qué raíces nos ha dejado. Pues a ver, los Armengol, estas casas hay que decir que son ya de época, sobre todo, bueno, moderna y contemporánea sobre Ajá. todo. Entonces son familias también, la mayoría de ellas, igual que los Anjou, incluso también los Berenguer, aunque tienen un origen más antiguo, pues que todas estas casas, las familias se ennoblecen en estas épocas. O sea que ya son bastante más modernas de lo que nos podemos imaginar o pensar, ¿no? Y pues hablando, por ejemplo, de la casa del Scubertorer, ya mencionamos el otro día que se componía pues de diferentes cuarteles, de Ajá. diferentes sectores. El primero, por ejemplo, a su vez, está dividido en 4 cuarteles donde se representa una montaña con una flor de lis en la parte superior, en el primer y el cuarto, y luego en el segundo y el tercero un gallo. Sí. Todo esto estaba policromado. Aquí lo vemos de piedra, pero en realidad estaban pintados. Tenían su color. Luego en el segundo cuartel está el escudo de la familia Montserrat. Ajá. Es un escudo parlante todavía, tiene un origen medieval y se dice parlante porque es una montaña y una sierra encima. Sí. Entonces de ahí Montserrat, de ahí viene el apellido. Luego está también el de los Fuster, que aparecen 3 estrellitas, y luego suelen aparecer unas virutas de madera. Bueno. ¿Vale? Estas virutas que caen Sí. cuando hacemos pues alguna escultura, por ejemplo, Ujú. algo de madera. Y luego están la familia de los Anjou y por último los Miralles, con los que emparentaran. Estos también tienen un origen, pues vienen Ajá. sobre todo de Castellón. Y los Miralles pues es un espejo cuadrado con su alcayata en la parte superior para colgarlo. Ah, ya, muy bien. Sí, Qué sí. curioso. Sí, se representa así. Pues el antiguo escudo de los Armengol, el que estaba en la calle Caballeros, este sí que tenía también el escudo de los gallos, del primero que te he dicho, que es propiamente Ajá. el de esta familia. Es un escudo local porque hay otros Armengol, de hecho, bueno, ahí están también los que proceden de Cataluña y tienen un origen más antiguo. Y otros de los que hablaremos quizá otro día, que son los Armengol de Folk. Caramba, Que los tenemos diversificados por distintos territorios, ¿no? Sí, y es muy complicado porque a la hora, por ejemplo, de buscar información, como Claro. tienes que ir hilvanando toda la documentación y hay muchos huecos, ¿no? Entonces hay familias que no puedes seguirles la pista. No podemos decir, estos son Armengol y vienen de esta familia, o son descendientes directos, a lo mejor, de los Armengol que venían de Cataluña o de otras zonas, Ajá. porque a veces no es así.
Entonces es una familia completamente diferente. También es verdad que en estas épocas muchos se ennoblecen, pero a lo mejor no tienen un pasado noble, no tienen un origen nobiliario y toman armas a lo mejor que se han hecho en ese momento. Esto lo digo porque hay otros Armengol que emparentan con los Berenguer de Sahagún y con los Cucaló, que estos no tienen nada que ver. Vemos que están relacionados un poco con estos. Están entrelazados, por lo que estás explicando. Sí, están entrelazados, pero a lo mejor estos Armengol no tienen nada que ver con los otros, ¿no? Y luego, pues eso, este escudo estaban emparentados ya con los Fuster, con los Anjou y los Miralles, ¿no? Y rastreando un poco el origen de esta familia, sobre todo pues aquellos que toman las armas, sí que tenemos 3 ancestros anteriores al que las tomó, que son pues de mediados del siglo XVII. Son Gaspar Armengol, que tuvo 2 hijos, uno se llamó Gaspar también y el otro Francisco. De Francisco, digamos, es el que sigue un poco la línea familiar, tiene otro hijo que se llama Gaspar. Normalmente también es complicado porque les ponen también los mismos nombres. Claro. A veces dices, bueno, este era el tío, era el padre, el sobrino. Hay que situarse bien, hay que hacer un árbol genealógico bien hecho, si no uno se pierde. Sí, de hecho, bueno, esto cuando lo estudié, que además lo publiqué en el libro de Nobles y Benestants, hay algunos libros que, hay algunos árboles que están incompletos, pero porque no tenemos las suficientes pruebas como para decir... Para plasmarlo. Claro, en un libro, viene de o en un escrito. Entonces es muy complicado. Bueno, pues después de Gaspar, tuvo a Francisco y este es el que ennobleció. Pero ennobleció por un acto que había hecho su hijo, Alejo. ¿Y qué había hecho? Pues a ver, Alejo Armengol va a la guerra de Cataluña, en contexto de la guerra de sucesión, ¿no? Y la verdad es que en esta época muchos personajes de la pequeña nobleza, de alta burguesía, también se enrolan en estas campañas también para aumentar su prestigio social, para luego, pues eso, ennoblecerse. Y bueno, pues este Alejo estuvo luchando en compañía, por cierto, de Vicente Armengol de Folk. Qué casualidad, que también era Armengol, ¿no? Sí. Pero era el de la otra línea, como te digo. Y bueno, pues en el contexto de la guerra de sucesión, bueno, esto tuvo lugar en el castillo de Hostalric, en la toma del castillo de Hostalric. Y bueno, para que veas un poco la contienda y cómo se hacían estas cosas, solamente te voy a leer... Estoy escuchando y estoy visualizando un poco cómo se hacía todo eso. Sí, porque muchas veces es verdad que vemos estas casas y tal, y dices, no sabes el trasfondo de la familia que ha vivido ahí, quiénes eran, de dónde venían, lo que han hecho para estar ahí, ¿no? Y te leo pues algunos fragmentos que pude encontrar en el archivo, ¿no? Pues por ejemplo, el Miguel Alejo Armengol dice, es hijo de Francisco Armengol, natural de la villa de Murviedro, reino de Valencia, y tenía ojos claros, pelo castaño. La edad de entonces era de 18 años cuando está luchando. Sí. Y sirvió pues, la mayor parte de la campaña del referido aventurero con la plaza de soldado sencilla agregado, es decir, era un simple soldado en ese momento. Y estuvo en compañía del capitán don Vicente Armengol de Folk, que era el que dirigía un poco las tropas. Bueno, pues una historia más que interesante, Carmen. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana y a todos ustedes hasta mañana muy temprano, 7:54.